Gloria a su nombre. Les invito a abrir la Biblia en el libro de 2 Timoteo, capítulo 1. Qué bueno que podemos estar en esta mañana para fortalecernos en el Señor. Amén. Vamos a fortalecernos en el Señor. Amén. Gloria a Dios. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Gloria a Dios. ¿Qué nos queda a nosotros, hermanos? ¿Está preso usted? Qué hermosa libertad, ¿verdad? A pesar de algunas cosas que pasan alrededor. Pero qué hermosa libertad que tenemos en el Señor. Vamos a fortalecernos en el Señor. Vamos a tomar esa actitud que debemos tomar como hijos de Dios, sabiendo que su poder actúa en nosotros. Así que en esta hermosa mañana, agradezcale a Dios con todo su corazón y diga junto con todos los hermanos, no me avergüenzo de este Evangelio porque es poder de Dios. Es poder que se ha manifestado en su vida, en mi vida, y muchas veces nos decimos, el mayor milagro que puede tener una persona no es un trasplante que alguna vez le pudo hacer el doctor Favaloro, sino es el corazón nuevo que te dio a ti y a mí el Señor. Amén. Y a lo mejor tuvimos que estar alguna vez en terapia intensiva, ¿verdad? O en terapia intensiva no allí, sino en nuestra vida, para poder darnos cuenta de la maravillosa mano, de la maravillosa obra del Señor. Pero vamos a agradecerle en esta mañana con todo nuestro corazón. Levante su voz y agradézcale a Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu poder que actúa en nosotros. Gracias por este llamamiento, Señor. Gracias porque un día, Señor, viniste a nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros, Señor, hoy podemos decir, qué pena que no entregué mi vida antes? Porque tu presencia a partir de ahí ha marcado una diferencia tan grande, tan abismal en cada uno de nosotros. Y hoy podemos estar aquí en libertad, no privado de ellas, como escribió el apóstol, sino en plena libertad, Señor. Gracias te damos por tu presencia. Gracias te damos por este tiempo maravilloso. Gracias te damos, Señor, porque juntos nos disponemos a honrar tu nombre. Gracias, Señor. Oramos, Señor, para que tu bendición sea sobre cada vida. Tu fortaleza sea sobre cada vida, Señor. Aún aquellos que están pasando pruebas y dificultades, Señor, en esta mañana oramos para que tú le bendigas, le fortalezcas y le ayudes, Señor. Gracias te damos, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, queremos engrandecer tu nombre en este momento. Amén. Amén. Es por eso que te doy todo mi amor.
lugares, por favor. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Y sabe que cuando el pueblo de Dios está reunido, y lo decimos cada vez que estamos, la presencia de Dios está en este lugar. Y cuando Dios está en medio del pueblo, Dios obra. Dios obra en medio de aquellos corazones que le buscan. Dios obra en medio de las necesidades. Dios obra en medio de las distintas situaciones que a veces pueden turbarnos, pero sabemos que cuando venimos a la presencia del Señor, la paz de Cristo mora en abundancia. Que realmente seamos fortalecidos en esta mañana en el poder de Dios, en la gracia de Dios, y como escuchamos desde el comienzo de la reunión, en ese poder que hay en el Evangelio de Jesucristo. Que no nos avergonzamos, sino que lo proclamamos, lo predicamos, lo anunciamos y decimos que Cristo viene pronto a buscar a su iglesia. Le invito a abrir su Biblia en el Evangelio de San Marcos, muy fácil de encontrar allí en el Nuevo Testamento, el segundo libro del Nuevo Testamento, el capítulo 8. Vamos a ver unos versículos de cómo Dios obra. ¿Sabe qué? Es imposible encasillar a Dios. Es imposible decir que Dios obra de cierta manera acotada. Dios supera aún nuestro entendimiento, Dios supera nuestra lógica y Dios obra de diferentes maneras. Y es interesante cómo los seres humanos también somos diferentes. Cada uno de nosotros, cada uno de los que está aquí en esta mañana, por más que usted forme parte de una familia en el cual comparten todas las cosas, pero cada uno de nosotros somos un individuo en particular. Los que nos ven a través de la televisión, los que nos ven a través del internet, ninguno somos iguales unos al otro. Fíjense, pregunte a los padres de familia, a las mamás de familia, sobre sus propios hijos. Y Dios trata también de una manera muy particular a cada uno de nosotros. Y sabe que el Señor, usted tiene allí en su Biblia, muchas veces el Señor obrando milagros de una manera rápida, sencilla, poderosa, hasta milagrosa podríamos llegar a decir, porque nos saca de la lógica humana, pero también hay otros milagros que a veces nos dejan pensar. Y yo quiero que juntos leamos la palabra del Señor en el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 22, dice así la palabra del Señor. Vino luego a Betsaida. Betsaida era la ciudad donde eran oriundos Andrés y Pedro, y le trajeron un ciego. Y le rogaron a Jesús que le tocase. Jesús entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y preguntó si veía algo. El ciego, mirando, dice la palabra del Señor, dijo: veo a los hombres como árboles, pero los veo que están andando. Luego Jesús le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Lectura extraña, muy particular, porque si usted da vuelta a la página va a encontrar cómo Jesús sanó a otro ciego, un tal Bartimeo, y conocemos la historia desde chiquitos, la historia de Bartimeo. Directamente lo tocó, le dijo: sé sano, y fue sano. Vio naturalmente. Y acá como este proceso de sanidad pareciera que hay dos etapas. Y uno dice: Dios, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto? Y así somos nosotros. Dios trata a algunos de una manera y a otros trata a Dios de otra manera. No quiere decir que uno sea mejor que el otro. Nosotros empezamos a poner ciertas divisiones dogmáticas y algunas cosas por allí. Pero el amor de Dios, la misericordia de Dios es hacia todos, y Dios quiere que todos sean bendecidos. ¿Están de acuerdo con esto? Dios quiere que usted sea bendecido también esta mañana. Cada vez que leo estos versículos me da un poco de temor, porque muestra de una manera muy particular cómo Jesús sanó. Todo el mundo decía: Señor, tocalo, tocalo, tocalo. Y la palabra de Dios dice que no lo tocó de entrada, sino escupió en tierra.
Yo digo, a veces nos toca ver distintos ministerios del caminar con Jesús, ministerio la mano del Señor, ministerio el pueblo del Señor. Tengo miedo que alguno copie de alguna de estas palabras y tome como algún ministerio muy particular. Pero no tiene nada que ver con esto. Muestra que a Dios no lo podemos encasillar. Dios obra como Él quiere. ¿Y sabe qué? La palabra del Señor allí en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 dice que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento para que las personas no crean, no vean, no entiendan el propósito de Dios. Y el Evangelio del Señor es luz. Y muchas veces esa ceguera espiritual no solamente lo tiene aquel que no conoce a Dios, sino que a veces, y permítanme verlo en esta mañana juntamente con ustedes, terminamos viendo como esta persona que confundía, tenía una mirada distorsionada, veía árboles en vez de personas. ¿Qué quiere decir aquí la palabra de Dios cuando el ciego empieza a mirar y dice: yo veo que las personas son como árboles? ¿Cómo llegó a esta conclusión esta persona? Me imagino que él lo primero que habrá mirado habrá sido sus manos. Y sus manos tal vez no diferenciaban en lo que eran las ramas de un árbol. Y a las personas le decían: son igual que los árboles, una mirada distorsionada. Piense por un instante, ¿qué diferencia hay entre un árbol y una persona? Yo sé que usted va a decir: hermano, pero es muy obvio, todos los árboles. No, piense por un momento. Árboles hay de muchos tamaños. Hay altos, hay más bajos. ¿Lo vio un joven? Hay más angostos, más anchos. ¿Me ve usted a mí? Hay árboles con más hojas o menos hojas. No quiero dar nombres. Hay árboles con hojas de colores y otras no, se fueron perdiendo el color. Y uno dice: bueno, pero al final pareciera que es de lo mismo. Ay, hermano, el árbol tiene raíces. Sí, yo sé que hay raíces, pero el ser humano tiene sus raíces también. Su familia, su cultura, sus costumbres. ¿Qué diferencia hay? No, bueno, básicamente el ser humano, todo eso es cuerpo, alma, espíritu. El árbol, no, sí, es verdad, tiene razón. Pero básicamente, un árbol está arraigado en un lugar y no puede moverse. Básicamente, un árbol no tiene independencia. Está dependiendo exclusivamente si llueve, si hay buena tierra, pero está allí clavado, estancado. Dios ha hecho al ser humano con voluntad, que usted puede ser libre, ser independiente, toma decisiones, se mueve, se traslada de un lado a otro. El problema es cuando nos empezamos a estancar. Nos empezamos a estancar. Y usted sabe que un árbol, cuando está en un lugar allí plantado y está únicamente dependiendo de la lluvia, del sol, para tener un buen crecimiento, pero llega un momento que ese árbol se seca. ¿Y qué pasa con un árbol que se seca? Queda un tronco nada más. El que tiene oídos oiga. Pero Dios ha hecho al ser humano libre, independiente. Y la palabra de Dios, cuando alumbra tu corazón, tu entendimiento, ves lo que ve el propósito de Dios para tu vida, justamente te bendice para que no seas una persona allí que está a punto de transformarse en un tronco, sino que puedas ser libre en la bendición que Dios nos da. Este ciego está absolutamente dependiendo en las manos de Dios, y Dios obra de una manera sobrenatural
como dice el apóstol Pablo, la multiforme gracia de Dios. No lo puedes encasillar a la gracia de Dios. Pero en esa primera instancia, Él se ve a sí mismo y ve a los demás como árboles. Y si usted me permite en esta mañana, quiero que veamos a la luz de la palabra de Dios cómo podemos nosotros quedarnos estancados y tener una mirada como si fuera de un árbol. Te invito a abrir la Biblia en el segundo libro de Reyes, una historia bíblica muy conocida, algo que le pasó a alguien que de una manera muy particular, él sabía que estaba en una situación de crisis, capítulo 6 de Segunda de Reyes. Pero solamente tiene una mirada hacia las dificultades, una mirada solamente hacia la tormenta que le viene. Yo le decía, el árbol está estancado, está plantado. ¿Qué hace un árbol cuando viene una tormenta? Nada. Está ahí, ve que viene la tormenta, no puede hacer nada. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15, dice así la palabra del Señor. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí que el ejército de los enemigos tenían sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado, el criado le dice allí a Eliseo, un profeta de Dios, dice: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Para allí un instante, usted sabe cómo sigue esta historia. ¿Qué es lo que está viendo solamente esta persona? Los problemas. Solamente ve a los enemigos. Solamente ve a aquellos que quieren destruirlos. Solamente está mirando a aquellos que quieren ponerlo en una situación de escarnio, de burla. ¿Qué haremos? Hermanos, como cuando conocemos al Señor y en algún momento nuestra mirada solamente ve los problemas, las dificultades, las tormentas, los enemigos que quieren destruirte, ya sea en la parte económica, en la parte social, en la parte familiar, en la parte de la salud, y solamente estás viendo esto, y solamente hablas de eso, y solamente estás pensando en medio de los problemas, estás mirando con el 50% de la vista. Fíjese cómo sigue este versículo, lo que está diciendo Eliseo, el profeta de Dios, versículo 16. Y él le dice: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo, alrededor del pueblo de Dios. ¿Usted puede creer que Dios sigue siendo el mismo Dios de Eliseo, el que está aquí en medio de su pueblo? Dios obra de igual manera. ¿Pero qué pasó con el criado de Eliseo? Permítame decirlo de este modo: tenía la mirada de un árbol. Solamente veo problemas. No me puedo correr, no me puedo esconder, no puedo ver nada. Veo dificultades, tengo problemas, nada más que esto. Y usted debe conocer personas que están en esta situación y desde que se levantan hasta que se acuestan, lo único que hablan son de todos sus problemas. ¿Qué fue lo que hizo Eliseo? Oró, Señor, para que reciba la vista. Y es una vista espiritual. Es una vista donde puede ver que Dios está a favor suyo para obrar en medio de las necesidades. Es esa vista donde la persona empieza a recobrar esa fe y empieza a conocer que más son los que están con los del pueblo del Señor que los que están en contra. ¿Está de acuerdo con esto? Dios está en medio de su pueblo. Este hombre que recibió el toque del Señor dice: yo veo, pero me veo a mí mismo, veo a los demás como un árbol. ¿Se acuerda el apóstol Pedro? Allí en San Mateo capítulo 14 hay un relato
Impresionante. Jesús caminando en medio del agua, en medio de la tormenta. Y Pedro le dice: Señor, si de veras sos vos. Léalo después en su casa, capítulo 14. Le dice: haz que yo pueda caminar también. Y uno dice: pero es algo ilógico. Yo sé que algunos de los que están aquí, que han regresado de las vacaciones, en algún momento caminando al lado del mar y al lado de las aguas, habrá levantado el pie y dijo: a ver, ¿qué será esto de caminar sobre las aguas? Y gracias a Dios que está de regreso, porque se ve que lo probó nada más que en la orillita. Pues si no, es imposible. Pero al mandato del Señor, a la orden del Señor, Pedro empieza a caminar. Un milagro que no tiene lógica, no tiene razonamiento, no tiene ninguna idea de la física. El Señor rompe todos esos moldes. Para Dios no hay nada imposible. Pero fíjese lo que dice. Dice: Pedro, caminando, miró las olas, el viento, y tuvo miedo, dice la palabra del Señor, y comenzó a hundirse. Dice la palabra del Señor que él allí hizo la oración. Yo creo que es la oración más cortita. El evangelista Mateo lo pone bien en claro, porque dice: Señor, sálvame. Yo creo que en la realidad Pedro llegó a decir: Señor, sálvame. Se estaba hundiendo. Dice la palabra del Señor que Jesús al instante le tomó la mano. ¿Pero qué pasó con Pedro? Entonces dice: Pedro, ¿por qué dudaste? La mirada de Pedro hacia los problemas, hacia los miedos, hacia las dificultades, cuando usted está mirando solamente ese problema en la familia, ese problema en lo espiritual, y usted está mirando y sabe que se va a hundir, y sabe que no hay manera posible de que usted pueda salir a flote. Cuando usted solamente mira el problema, la duda va a terminar venciendo. Y cuando la duda lo vence, ¿sabe qué es lo que sucede? Usted se hunde. Este hombre se dio cuenta que él no estaba mirando claramente. No estaba viendo claramente, dice, y a la distancia, conociendo, veo las cosas, me veo yo mismo como un árbol. Pero tenemos que tener cuidado y tener una vista clara. Por eso necesitamos que Dios obre de una manera particular en cada uno de nosotros. Le invito a abrir la Biblia en el primer libro de la Biblia. Libro de Génesis. Capítulo 13. Y hay un hombre que tiene una mirada también, pero una mirada exclusiva en los beneficios de lo material, en los beneficios de cómo a él solamente le puede ir bien. Un hombre que conoció a Dios, un hombre que fue testigo de otras personas que temían a Dios. Pero fíjese lo que dice capítulo 13, versículo 10, y vamos a hablar de Lot. Dice así la palabra de Dios: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, y toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Suar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entiéndase, sabe que era todo esto como un jardín. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartó el uno del otro. Se apartó de Abraham, su tío. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas, sus casas, sus bienes, permítame decirlo de este modo, en dirección a Sodoma. Y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Cuando usted solamente está mirando el beneficio material, cuando exclusivamente está buscando su ventaja material sin tener en cuenta lo que Dios quiere hacer, lo que Dios tiene en cuenta para su vida, cuidado, porque empezamos a extendernos
entremos al territorio prohibido, al territorio de la maldad. Un árbol no puede moverse, está allí. Está allí y dice, bueno, será, no será. Hermanos, la palabra de Dios nos habla de situaciones en las cuales tenés que huir, tenemos que huir. No quedarte estático, de alguna manera allí estancado, sino Dios nos ha hecho libres para lo que Dios quiere que seamos. Mira, allí cerca donde usted está, el libro de Números. Una mirada impresionante en medio de un momento de crisis. Números capítulo 13. Búsquelo por favor, este es muy fácil, pero es un versículo claro, neurálgico. La vez pasada, estando con un grupo de jóvenes de otro lugar, y estos jóvenes tenían la particularidad que muy cercanamente, en un futuro muy cercano, estaban planeando casarse este grupo de jóvenes. Y me asombró la cantidad de novios que decían, ojalá me vaya bien. ¿Qué quiere decir ojalá me vaya bien? Y es una lotería, puede ser que te salga bien, como puede ser que te salga mal. Pero hermano, es eso. Ojalá que me vaya bien en el trabajo. Ojalá pueda tener una buena familia. Y pareciera como que se juegan a los dados el futuro. Bueno, Dios no obra en ese ojalá. Dios tiene propósitos firmes de bendición para el pueblo de Dios. Dios tiene propósitos firmes para que sean bendecidos y sean de bendición a otras personas. Ojalá, oh, qué suerte sería. Son frases que no están en la palabra de Dios. Tiene que ver con esa búsqueda de Dios, esa seguridad de Dios. Libro de Números, capítulo 13, versículo 31, para poder entenderlo. Habían ido los espías a ver la tierra prometida. Y Caleb y Josué dijeron, esta es la tierra que Dios nos da. Este es el lugar que Dios nos da. Pero fíjese lo que dice, versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra, el lugar por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de gran estatura, son gigantes. Vimos allí a los gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, ¿cómo dice allí su Biblia? ¿Cómo se veían ellos a sí mismos? Como langostas. Y fíjense cómo sigue, dice. Y así les parecíamos a ellos. No solamente que ellos se veían menos, sino los demás los veían como ellos decían que se veían. Somos como langostas. Nos vemos como langostas. Y los demás, los gigantes, y así son langostas. Usted habrá escuchado a una señora que está en televisión, que una de sus frases célebres es, como te ven, son varios los que lo ven, como te ven, te tratan. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios? Nosotros nos vemos, decían ellos, como langostas, y los demás decían, sí, ustedes son langostas. Como te ven, te tratan. ¿Qué mirada tenés ante los desafíos que Dios pone delante de ti? Los desafíos en la familia. Hoy orábamos por las necesidades, los problemas, las dificultades. Alguien Hugo expresó justamente diciendo, acompáñenme en oración, oren por mi familia, por mis hermanos. Y uno dice, a veces pareciera que uno está peleando contra todos. ¿Cómo te ves ante los desafíos? ¿Como que Dios está en medio tuyo y Dios respalda? ¿O te ves como langostas? Como diciendo, ojalá
Tal vez me vaya bien, tal vez tenga suerte. En esta mañana está el Señor para darnos una vista clara, perfecta, de quién somos en el Señor cada uno de nosotros. Y Dios no quiere que usted se quede mirando a sí mismo y a los demás como árboles estáticos. Sí, se mueven por el viento, cada tanto viene una lluvia, reverdece, pero sigue siendo un árbol que si sigue así va a terminar convertido en un tronco. Dios quiere que veamos claramente. Necesitamos ver claramente. Es urgente ver claramente hacia nosotros las bendiciones que Dios nos da, de qué manera Dios nos habla a cada uno de nosotros y de qué manera también tenemos que ver el obrar de Dios en este tiempo. Y muy especialmente aquellos que son ministros del Señor, aquellos que son líderes, aquellos que son cabezas de familia, papá y mamá, aquellos que tienen una responsabilidad delante del Señor con otras personas, ya sea en su familia, en el ministerio o en el trabajo. Es urgente ver claramente. ¿Se acuerdan lo que dice la palabra del Señor? Si un ciego guía a otro ciego, ¿qué es lo que pasa? Los dos se caen en el pozo. Si usted tiene la responsabilidad de guiar en su familia, en la congregación, en ese grupo, allí donde está, necesitamos ver claramente lo que la palabra de Dios habla muy claramente, y es discernimiento de espíritu. Usted no se puede quedar muy tranquilo diciendo, bueno, el Señor en algún momento obró en mi vida, no veo las cosas muy claramente, los veo como si fueran árboles más o menos, no soy ni muy ni tan, no soy el peor, no soy el mejor. Hermano, no se conforme con eso, debe ver claramente. Fíjese lo que dice allí en el Evangelio de San Marcos. Pues vamos allí un instante. Versículo 25, cuando él dice, veo a las personas como si fueran un árbol. Versículo 25 dice, y le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente. ¿Sabe qué significa este ver de lejos? Significa anticiparse a lo que va a venir, anticiparse aún lo que usted no sabe que va a venir, usted ya está anticipándose. En términos teológicos, ¿sabe qué significa esto? Discernimiento espiritual. Todavía no sabe qué es lo que está pasando allí, pues usted ya se dio cuenta que hay algo que Dios le está mostrando. No se quede como un árbol, no se quede conforme, sino busque que Dios le dé clara visión, una visión perfecta, completa, que ve más allá, se anticipa a los problemas. No se quede con el ojalá, si tuviera suerte, no, si de algún modo, no. Dios es un Dios real. Dios bendice su vida para que usted sea también de bendición. No espere la obra de la casualidad. Hemos visto cómo la mirada a los problemas, la mirada hacia las tormentas, la mirada hacia no querer tomar esos desafíos, nos hace tener esa mirada de árbol, estancado, clavado. Pero hay una mirada que es mucho más grande, es más terrible, porque pareciera que está todo bien. Yo le invito a abrir su Biblia, y sé que esto lo conocen todos, libro de Apocalipsis, capítulo 3. En esa radiografía de lo que Dios hace sobre la iglesia. En capítulo 2 y capítulo 3 usted va a encontrar 7 mensajes hacia la iglesia. Y esos 7 mensajes que el apóstol Juan, estando prisionero en la isla de Patmos, él ve en la gracia de Dios lo que Dios está mostrando sobre 7 iglesias que están en 7 lugares.
existían esas iglesias de una manera muy visible, pero también proféticamente esas iglesias representan 7 edades, 7 tiempos de la iglesia. Y estamos viviendo los últimos tiempos, lo que correspondería a la última iglesia, la iglesia de la Odisea. Y fíjese lo que dice la palabra del Señor, capítulo 15, a la iglesia del Señor de la Odisea, si usted me permite decirlo, a la iglesia del siglo XXI, a la iglesia que estamos aquí reunidos, a la iglesia que nos ve a través de la televisión, y Dios quiere que tengamos esa mirada aguda, precisa, sobre los tiempos que nos toca vivir. Versículo 15 del capítulo 3 dice así la palabra del Señor: yo conozco tus obras. Y esto nos puede dar tranquilidad o nos puede dar inquietud. Y fíjese cómo sigue aquí en esta radiografía, muy fuerte, muy terrible. Dice: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice Dios. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, seas enriquecido, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. El Señor sigue hablando y dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Diagnóstico terrible. Un diagnóstico donde yo creo que es la peor visión que uno puede tener de sí mismo. Porque es la visión de que yo no necesito nada. Es la visión del tibio. ¿Sabe cuál es la visión del tibio? Hay otros que son peores que yo. Hay otros que necesitan más. Yo no soy ni tan ni muy. Me quedo ahí, estoy en el hoy. Esa tibieza es lo que nos hace tener una visión pequeña, estar ciegos espiritualmente. Dice: y no sabes que eres pobre, que necesitas, que estás ciego. Pero hermanos, necesitamos ver claramente. Por eso allí el consejo dice: arrepiéntete, unge tus ojos con colirio. ¿Para qué? Para que veas. Y este mensaje, este versículo, que es tan común a veces encontrarlo en algunos cuadros, y a veces lo decimos, bueno, es para aquellos que no conocen al Señor, es un versículo para la iglesia del Señor. El Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo. ¿A dónde? En la iglesia. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré y cenaré con él. ¿Sabe qué significa? Se terminó la tibieza. Comienza una vida de victoria espiritual. ¿Usted está de acuerdo con esto? ¿Usted está de acuerdo con que tenemos que tener esa visión? Este hombre estaba ciego, no tenía nada, no entendía. La gente oraba por él, permítame decirlo de este modo, porque a ir a decirle a Jesús y decirle: toca, le está diciendo: Señor, necesitamos que hagas una obra. El Señor hace como Él quiere y a Él le parece. Pero esta persona, en esa primera acción del Señor, no veía claramente. Tenía una mirada condicional, una mirada reducida, una mirada que él podría haberse quedado conforme y decir: bueno, ya está, veo mejor que antes, peor es nada, y me quedo acá, ojalá que me vaya bien. Dios hizo la obra
para que esta persona pueda ser de testimonio cómo Dios obra. Bartimeo recibió la vista en un instante. Este hombre ha tenido que pasar por un proceso. ¿Por qué? Porque Dios trata a las personas de una manera muy particular e individual. Pero cada uno de nosotros somos importantes delante de Dios. No te quedes estático. No te quedes mirando los problemas, nada más que las dificultades. No te quedes solamente mirando con la lógica humana, con el razonamiento humano. Dios es espíritu y Dios obra en medio de su pueblo. Dios obra en medio de las necesidades. Dios obra en medio de los tormentos. Dios obra en medio de las dificultades. Dios obra en medio de esas situaciones que pareciera que no hay salida. Y los desafíos que Dios pone delante tuyo, aunque haya gigantes que destruir, pero mayor es el que está con el pueblo del Señor que aquellos que están en contra. No tenga ese espíritu de langosta, esa mirada de langosta, porque los ha hecho retroceder. La vida cristiana es una vida de fe. Recuerde, es una vida de fe. Pero cuando empezamos a mirar nada más que con nuestra mirada los problemas, las dificultades, los desafíos, y nos miramos a nosotros mismos con nuestras limitaciones, vamos a empezar a secarnos, a hundirnos espiritualmente. Hoy la palabra al principio era: no me avergüenzo del Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque es poder de Dios. La palabra de Dios es poder. La presencia de Dios es poder de Dios. El obrar del Espíritu de Dios es poder de Dios. ¿Para quién? Para todos los que creen. Para todos aquellos que pueden decir: yo creo que Dios obra también en este tiempo. Que Dios obra dándole la vista claramente para que pueda conocer, adelantarse a una de las situaciones que vienen por delante. Yo los invito a que se puedan poner de pie en esta mañana. Y dice la palabra del Señor allí donde leíamos en el Evangelio de San Marcos, de este ciego tan particular, que Dios obró de esta manera tan extraña, tan rara. Dice que cuando él reconoció y dice: veo a las personas, me veo a mí mismo como un árbol. ¿Sabe lo que pasó? Jesús dice que le tomó de la mano, lo sacó fuera de la ciudad y puso las manos sobre él. Yo creo que la presencia de Dios está en este lugar, en esta mañana. La presencia de Dios está aquí. Dios está allí donde usted está. Y el Espíritu de Dios quiere obrar en su vida en esta mañana. Si su vista no es clara, si su vista no está allí tan perfecta, ve las cosas confusas, borrosas, diciendo: bueno, ojalá me vaya bien, no sé cómo va a ser esto. El Señor hoy quiere que su vista espiritual salga fortalecida. Por eso yo casi lo digo al principio, digo: bueno, no se dio, y digo: bueno, lo voy a decir ahora. Cuando venimos a la presencia del Señor y la palabra de Dios nos es ministrada a nosotros, ¿sabe qué? Es como ir al oculista. Muchos de ustedes han pasado por el oculista, no una, sino varias veces. Si tenés que renovar el registro, tenés que hacer la prueba de la vista. ¿Cómo está nuestra mirada? ¿Mirás como los árboles, confusos, mezclados? ¿O ven claramente? Dios quiere que tengas una vista clara y precisa. Y puedas ver de lejos aún. Que puedas tener discernimiento espiritual. Que puedas tener ese discernimiento espiritual en lo ministerial. Como papá, te puedas anticipar a los problemas que pueden tener tus hijos. Como jefe del hogar, como responsable del hogar, que el Señor te dé esa vista clara. Para que no tengas que andar mendigando en medio de los problemas. Cuando te sientes desafiado a extender la palabra, a que otros conozcan la palabra del Señor, que otros en tu familia, aunque se burlen, aunque tus amigos te desprecien y te digan que no, que estás equivocado, que no tengas esa mirada como de langosta,
porque ellos te van a ver como langostas. Mayor es el que está con el pueblo del Señor, mayor es el que está contigo, mayor es el que está en tu vida y quiere que conquistes la tierra que Dios tiene prometida. ¿Por qué no nos dirigimos en oración al Señor? Solamente Dios y vos sabés cómo está tu mirada. Yo sé que el Espíritu Santo está en este lugar y muy rápidamente nos hizo un examen de vista cómo estamos cada uno de nosotros. Pero si tu vista es confusa, el Señor está en este lugar para que puedas ver claramente. ¿Por qué no alabamos el nombre del Señor? ¿Por qué no bendecimos el nombre santo de Dios? Pero si necesitas que el Señor vuelva a tocar tu vida, allí donde estás, poné tu mano en el corazón, levanta tu otra mano arriba y decir: Señor, yo quiero ver claramente. Señor, yo necesito ver claramente. En medio de los problemas, en medio de los temores, en medio de las tormentas, en medio de los desafíos, el Señor te ve. Y yo creo que es poderoso aquel que está en medio de tu pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, alabamos tu nombre. Aleluya. Aleluya. Dios, tu iglesia te bendice en este momento. Tu iglesia te alaba. Proclamamos tu nombre, tu fidelidad, tu grandeza en esta mañana, oh Dios. Señor, eres poderoso, grande en poder y en gloria. Señor, no hay nada imposible para ti. Señor, gracias porque tú das vida, das vista, Señor. Das nuevas fuerzas a aquellos que no la tienen. Señor, tú conoces la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí en esta mañana. Conoces la vida de los que nos ven a través de la televisión, Señor. Oh Dios, y así como antiguamente, oh Dios, pasabas en medio de las necesidades, yo creo que tu presencia, tu Espíritu está pasando en esta mañana también. En medio de los problemas, en medio de las visiones oscuras, en esas visiones que paralizan, en medio de esas visiones que tienen miedo, Señor, pero creo que en esta mañana tu Espíritu da una vista clara a tu pueblo, Dios. Señor, y oramos en el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, Señor, para que tú puedas restablecer la vista espiritual de los ministros, de los líderes, de los padres, de las madres, Señor, de aquellos responsables del trabajo, Señor, que en este momento, en el nombre de Jesús, tengan una vista clara, Señor. Una vista que tú obras en medio de las necesidades, que tú obras en medio de las dificultades, en medio de las enfermedades, en medio de las crisis económicas, en medio de las crisis familiares, en medio de las situaciones. Señor, tu Espíritu nos lleva a ver claramente, oh Dios. Por eso alabamos tu santo nombre, Jesús. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque en esta mañana una vez más tu palabra nos recuerda esa palabra que es poderosa, que más son los que están con el pueblo del Señor, más son con los que están con aquellos que están en medio de problemas, rodeados de tentaciones, rodeados de desafíos en la economía, rodeados de desafíos espirituales, pero mayor eres tú que estás en medio del pueblo, Señor, para obrar maravillas. Por eso te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Señor, da la vista al que no tiene, Señor. Señor, alumbra los ojos del entendimiento de cada uno de los que está aquí. Señor, esas barreras de ceguera espiritual, esas barreras de ceguera intelectual, Señor, en este momento, por el poder del nombre de Cristo, son rotas para gloria del nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tu presencia está en este lugar. Oh, gracias porque tú bendices en abundancia a tu pueblo. Señor, tú bendices con vista clara para poder anticiparnos a los problemas y saber que tú das libertad y bendición a tu pueblo. Por eso oramos creyendo en ese nombre que es todopoderoso, el nombre de Cristo Jesús. Y no hay oposición que pueda trabajar en contra del nombre de Jesús, porque en nombre de Cristo hay libertad, hay bendición y hay vida eterna, oh Dios. Toda la gloria, la honra y la alabanza es para ti. Señor, queremos bendecirte y reconocer tu grandeza en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor.
pasar, levantar